Bueno, pues esperamos que ah, haya visto el pasado video y que lo haya compartido. Y si se ha atrasado con los otros videos, pues acuérdese que puede estarlos estudiando mientras está haciendo algún quehacer, pero acuérdese que es muy bonito que usted se siente con su Biblia y juntamente con nosotros la estudie, ¿verdad? Y pues más maravilloso sería que la estudie junto con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos, sus parientes, yo no sé con quién viva allí, pero eso es lo más, lo primordial, ¿verdad? Pero si no le es posible, pues estúdiela mientras está cocinando, mientras está haciendo alguna cosa, mientras va en el carro, manejando. Lo importante es que los escuche, ¿verdad? Y pues que le ponga atención al mensaje, ¿verdad? De lo que Dios nos está hablando. Y bueno, pues ya vamos en el video número 74. Ahora vamos a leer Éxodo 29, consagración de Aarón y de sus hijos. Y las ofrendas diarias también. Y pues vimos en Éxodo 28 las vestiduras de los sacerdotes. Y acuérdense pues de vestirnos siempre con lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y pues también en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es también uh, algo que debemos de tomar en cuenta, de vestirnos de todo esto del fruto del Espíritu. Así que pues empecemos para que esperamos que no se alargue tanto, pero sí está larguito este capítulo también. Así que escúchelos aunque estén largos. Acuérdese que pues siempre es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta todo lo que habla la Biblia, lo que nos dice Dios en la Biblia. A veces son muchos detalles, pero así es como vamos conociendo más de Dios. Así que empecemos. Bien, buenos días a todos. En el capítulo anterior, bueno, vimos lo especial que fueron las vestiduras sacerdotales que Dios estableció para pues, vestir al ungido, al que Él había escogido como sumo sacerdote, y los hijos de Aarón que fueron constituidos sacerdotes. O sea, el sacerdocio iba a pasar como era la costumbre, y en muchos casos sigue siendo costumbre, ¿no? En muchos lugares, pasar la investidura del padre al hijo mayor, y luego se la pasa a su hijo mayor. Cualquier investidura que sea, los reyes se la pasan al primer hijo que tienen. El padre le pasa a su hijo algún negocio o el carro o algo. Y entonces en aquel tiempo, bueno, Dios escogió a Moisés como el profeta, el libertador del pueblo de Israel, el que los iba a guiar en la salida de Egipto. Pero aunque Moisés estaba en un rango más alto que su hermano Aarón, Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote para continuar esa tradición de el hijo mayor es el que recibe ciertos honores, ¿no? Y luego le pasa a su hijo lo que sea que tenga que pasar, en este caso la investidura de sacerdote, de sumo sacerdote. Hubo excepciones a esta regla, claro. O sea, por ejemplo, Jacob tenía que pasarle el derecho de primogenitura a Rubén, el hijo mayor, pero Rubén fue descalificado.
Después seguía la bendición o el cargo hacia el siguiente hermano, Simeón, pero también este se descalificó. Y luego seguía hacia Leví, también se descalificó. Leví y Simeón planearon la matanza de todo un pueblo y se llevaron esclavos a las mujeres y a los niños pequeños. Entonces fueron descalificados ahí 2 hermanos. Entonces el derecho de primogenitura pasó hacia Judá. Judá se había descalificado también, pero Dios lo restauró, porque él fue el de la idea de vender a José como esclavo hacia Egipto, y después él se ofreció como esclavo para rescatar a su hermano Benjamín. Entonces Judá estuvo corrigiendo su conducta, sus malas actitudes. Entonces pasó de Rubén hasta Judá, la preeminencia. Pero José, que a él no le correspondía el derecho de primogenitura, fue el que recibió la primogenitura. Judá vino a ser el líder de Israel, pero José vino a ser el que recibió el derecho de primogenitura. Judá fue el líder de sus hermanos. Él fue el que se mantuvo como líder entre todos ellos. Pero José fue el que recibió la bendición de primogénito. Él prosperó en Egipto. En el caso de David, por ejemplo, él no era el primogénito, él era el último. Y sin embargo, llegó a ser el rey de Israel. No fue ninguno de sus hermanos mayores. Entonces, en este caso de Moisés y Aarón, Moisés estaba en un lugar, una posición, una jerarquía mucho más alta que su hermano Aarón, que era mayor, varios años mayor que Moisés. Pero a la hora de darle el sacerdocio, Dios le entregó el sacerdocio a Aarón. Moisés, tú ya fuiste, dice, el más grande de mis profetas. O sea, eso era literal. Moisés permaneció como el más grande profeta del pueblo de Israel hasta la venida de Juan el Bautista. El Señor Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, Jesús, el menor en el reino de los cielos, es mayor que Juan el Bautista, mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que todos los profetas. Ese fue Juan. Sin embargo, el trabajo de Juan fue cortito, pequeñito. Y sin embargo, el Señor Jesús dijo de él que era el más grande entre los nacidos de mujer. Refiriéndose a los nacidos de mujer de manera natural, mujer casada con su marido y el marido engendra en ella, entonces a eso se refería, porque el Señor Jesús fue nacido de mujer, pero no fue engendrado por voluntad de varón. Entonces aquí vemos la tradición continuada de darle el cargo de sumo sacerdote a Aarón, el hermano mayor de Moisés, y el sacerdocio permaneció en él y en sus hijos. Era solo para él y para sus hijos, nadie más podía ser sacerdote. Claro, hubo intervenciones de Dios para corregir errores que se habían cometido en la familia sacerdotal, pero por derecho era la línea de Aarón la que continuaba el sacerdocio. Entonces aquí en el capítulo 29
después de haber visto, ¿no?, las vestiduras tan especiales que Dios preparó para el sumo sacerdote, vemos cómo son escogidos Aarón y sus hijos para ser sacerdotes de Dios, Aarón como sumo sacerdote y los hijos como sacerdotes. Ellos se encargaban de recibir los sacrificios, se encargaban del degüello, se encargaban de recoger la sangre, se encargaban de ofrecer la sangre y de hacer todo conforme a los ritos establecidos por Dios. Quemar ciertas partes o quemarlo todo o llevar las cenizas afuera y quemarlas afuera del campamento, etcétera, etcétera, diferentes rituales. Y vamos a ver aquí la consagración de Aarón, o sea, cómo fue consagrado. Se va a repetir varias veces algunas cosas en este capítulo, pero es la forma en que Aarón fue establecido como el sumo sacerdote. Entonces vamos a empezar con oración para empezar la lectura de este capítulo 29. Dios eterno, Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, creador de nuestras almas, el gran Dios que se reveló desde la antigüedad hasta el presente y que es el único que se revela como el primero y el postrero, como el inicio y el fin de todas las cosas, no porque hayas tenido un principio o un inicio, sino porque tú eres el iniciador, el que inició, el que principió todas las cosas, todo lo físico que vemos, todo lo que existe. Y cuando todo lo físico haya terminado, se haya acabado, tú vas a permanecer más allá del tiempo de las cosas que vemos, que las cosas que son físicas. Gracias pues por revelarte con tu grandeza, Padre, y revelar a tu Hijo Jesucristo en nosotros, y Él reveló tu presencia, tu grandeza ante los seres humanos y reveló también la existencia del Espíritu que viene a morar en nosotros y que nos lleva a toda la verdad. Tu Espíritu Santo, Padre, es el que hoy está llevándonos, conduciéndonos por este camino, por este mundo hacia la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él, nuestro Señor Jesús, es el camino hacia ti, Padre, y el Espíritu nos revela estas cosas, nos insiste en estas cosas. Nuestro Señor Jesús es la verdad acerca de tu palabra, acerca de tus planes, y tu Espíritu Santo nos lleva siempre a Jesucristo como el que nos da la verdad, el que fue la verdad revelada. Nuestro Señor Jesucristo es la vida, porque tú le diste a Él ese privilegio de ser Él a través de quien tenemos vida. Y tu Espíritu Santo nos revela estas cosas para que entendamos y caminemos en estas verdades, en estos principios tan grandes. Gracias pues, Padre, por revelarte a nosotros, por mostrarnos quién es tu Hijo Jesucristo, quién es tu Espíritu Santo y el trabajo de cada uno de ustedes, que siendo individuales forman una divinidad completa, una divinidad única. Gracias por revelarte estas cosas en tu palabra, Padre, y gracias por mostrarnos que todo tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestra sanidad, nuestra provisión. Todo es por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que nos has ayudado y nos has enseñado. Dirígenos ahora en esta lectura del capítulo 29 del Éxodo y que hablemos, Padre, conforme a la lectura, no digamos nada que venga de nuestro corazón, sino de lo que salga, Padre, lo que entendamos a través de la lectura de tu palabra. Dirígenos, enséñanos a nosotros y que quienes escuchen estos videos también se sientan motivados, Padre, y que aprendan también junto con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Dirígenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abran su Biblia en Éxodo 29.
consagración de Aarón y de sus hijos. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y pan sin levadura, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod. Y bueno, vemos en Éxodo 29, dice que Dios le dice a Moisés cómo los va a consagrar. Y vemos que la consagración o ordenación de los sacerdotes, todos los que hemos nacido en Cristo somos sacerdotes y Dios nos consagra. Ahí lo vemos en Apocalipsis 1:10 y 5:10. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 5:10 dice también, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y consagración dice ofrecimiento, quiere decir ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada. Dedicación o esfuerzo, trabajo, entusiasmo y sacrificio para conseguir un fin generalmente noble. Y en Éxodo 29:4 dice, y los lavarás con agua. Y en Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, ser lavados, ¿verdad? Viniendo a Cristo, ¿verdad? Somos lavados con agua pura y con su sangre preciosa, ¿verdad? Que derramó en la cruz del Calvario. Y en Éxodo 29:5 dice, ephod quiere decir vestidura de lino, dice corta y sin manga para Aarón. Y agua pura viene en Apocalipsis 22:17, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga, y el que oye, oiga. Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y bueno, ¿a quién reinaremos cuando ya estemos con Cristo? ¿Será que reinemos solamente a nuestros hijos? O porque pues me imagino que todos van a reinar, ¿verdad? Cuando estemos con Cristo. ¿Es pregunta o sí, es...? Sí, es pregunta. yo pienso que a nuestros hijos, pero no sé. Esta pregunta, bueno, requiere una respuesta bastante larga porque tiene que ver con el fin de los tiempos. Hay mucho que decir y pues tenemos que ser breves, ¿no? Si solamente analizando un capítulo aquí nos extendemos mucho, ahora analizar este tema pues nos tomaría muchísimo más tiempo todavía. Hay que conocer la cronología del Apocalipsis, porque en la cronología del Apocalipsis viene el tiempo del fin, este tiempo en el que nosotros vivimos. No es el fin de todos los tiempos, es el fin de esta era cristiana.
que empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo y va a terminar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta era es la que se va a terminar, estos 2000 años desde que Él vino hasta que Él regresa. Entonces, cuando Él regresa, Él prometió, le dijo a sus discípulos, cuando Pedro le pregunta, dice, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? El Señor Jesús les dice, a ustedes que me han seguido desde el principio de mi ministerio, ustedes se sentarán en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Es una promesa que ya el Señor Jesús les dio a ellos. Ustedes van a gobernar cada uno sobre una de las tribus sobre una de las tribus de Israel. Cada uno de ustedes sobre una tribu de Israel. Ya hay puestos que han sido entregados en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. David, por ejemplo, va a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. O sea que bajo David van a estar los 12 apóstoles que fueron escogidos por el Señor Jesús para gobernar cada una de las tribus. Pero David gobierna sobre las 12, entonces los apóstoles van a ser sus consejeros de David para gobernar a las 12 tribus. Hasta donde tengo entendido, el apóstol Pablo va a ser el gobernante entre las naciones gentiles. Abraham va a estar gobernando sobre los gentiles y sobre el pueblo de Israel, porque él es el padre de todos los creyentes. Entonces, en fin, tenemos esos datos, ¿no? Viene el Señor Jesús, regresa el Señor Jesús, establece su reino aquí sobre la tierra. No son todos los que quedan en la tierra, no son todos creyentes. Son gente que fue rescatada de en medio de la tribulación. Entonces, los que gobiernan sobre estas gentes que sobreviven este periodo de prueba tan extremo que viene sobre la tierra, sobre el mundo entero, los que sobreviven a esa crisis van a ser gobernados directamente por el Señor Jesús, y el Señor Jesús va a tener su gabinete, por decirlo así. ¿Quiénes van a estar en su gabinete? Bueno, está Abraham, Isaac, Jacob, está David, está Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Están los apóstoles, Pablo. Entonces, ellos son el gabinete del Señor Jesús. Y nosotros, debajo de todo ese grupo, ¿no?, especial, escogido, nosotros también. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesús, que un hombre noble se fue a recibir un país lejano y volver, pero antes de irse llamó a sus siervos y les dio dones. Pues el Señor Jesús se va al cielo a recibir el trono del gobierno de la tierra y volver. O sea, se la tiene que entregar Dios el Padre a Jesucristo, la autoridad sobre el mundo entero. Entonces, cuando Él se va, le hace encargos a los apóstoles, les entrega las minas, como se dice en una parábola, y en otra parábola se dice los talentos. Les da tantos talentos o les das tantas minas. Entonces a uno le dio 5 minas y las multiplicó, las duplicó. A otro le dio 3 y las multiplicó, las doble. A otro le dio 1 y tuvo miedo y la escondió en un pañuelo debajo de la tierra. Y cuando el Señor Jesús regresa, entonces le dice al primero: ok, aquí están tus minas, dice, las multipliqué, son 10. Bueno, entonces tú vas a tener autoridad sobre 10 ciudades. Entonces le está entregando autoridad sobre cierta cantidad de ciudades. El otro que tenía 3, le dice, bueno, tú también vas a tener el doble. Pero el que la escondió,
y que le dice, le reprocha en realidad, dice, tuve miedo porque eres hombre duro, que siembras donde no segaste y recoges donde no esparciste, y así que aquí está tu dinero, no hice nada con él. Ah, bueno, pues siervo malo y negligente, por tu propia boca te juzgo. Tú no recibirás nada y tampoco vas a entrar en el gozo de tu Señor. Entonces es arrojado fuera. Pero ahí vemos que el Señor Jesús le está entregando autoridad a las gentes, a nosotros, a los siervos del Señor Jesús, a gobernar una ciudad, 2 ciudades, 10 ciudades, no sé cuántas ciudades. Por ejemplo, a los apóstoles, cada uno va a gobernar sobre una de las tribus del pueblo de Israel. ¿Cuántas ciudades tiene cada tribu? El territorio de cada tribu, ¿cuántas ciudades tienen? Bueno, todas esas ciudades le pertenecen a uno de los apóstoles, según la tribu que le haya tocado. A usted y a mí nos va a tocar una ciudad, 2 ciudades, depende de el trabajo que estemos haciendo ahorita. Ese es el galardón que Dios da. Entonces, ¿sobre quién vamos a gobernar? Bueno, sobre los sobrevivientes de esta crisis que viene sobre el mundo entero. Es una crisis terrible, horrible. Primero la persecución del mundo contra la iglesia y contra el pueblo de Israel. Es una persecución que el Señor Jesús mencionó que ocurriría. Bueno, ¿acaso no nos dijo Él, en el mundo tendréis aflicción? Sí. ¿Acaso no dijo, pondré enemistad entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la nuera, entre la suegra y la nuera? Entonces, los de su propia casa son los enemigos del creyente. Entonces, todo eso se tiene que cumplir. O sea, no es si queremos, es que se tiene que cumplir. En algún momento alguien de nuestra familia se va a volver contra nosotros. Alguien de nuestra familia nos va a delatar. Él es cristiano, él es seguidor de Cristo, ella es hija de Dios. Entonces, la persecución viene y va a ser severa contra la iglesia. En todo eso Dios protege a la iglesia, algunos, o sea, la muerte de algunos no significa que se frustró el plan de Dios o que la esperanza de esa persona se perdió. No, es que la esperanza de Dios es segura, vivas o mueras. Seas mantenido con vida o seas mantenido con vida pero encerrado en un calabozo, no se pierde tu esperanza si tú no pierdes tu fe. Vemos a Lázaro en la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro era un mendigo, ansioso de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y el rico nunca se compadeció de él. Pero Lázaro nunca perdió la fe en Dios. Y el rico nunca tuvo en consideración los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quién perdió su esperanza? El rico, que nunca se ocupó de Dios, ni de la palabra de Dios, ni de ayudar al mendigo. ¿Y quién se salvó? El mendigo, que a pesar de su condición tan extrema, tan paupérrima, hay que sacar las domingueras. A pesar de su condición extrema, nunca perdió la fe y él se salva. ¿Quién se perdió de los ladrones que estaban en la cruz? Los 2 estaban en una agonía extrema, pero uno creyó en lo poco que escuchó del Señor Jesús, la poca predicación que escuchó de Él. El otro escuchó lo mismo, pero nunca fue motivado a arrepentirse. Entonces ese se perdió, el otro se salvó. Entonces, esta situación extrema que viene sobre el mundo entero,
tomará por sorpresa al mundo entero, incluso a muchos que dicen ser cristianos y que están más esperanzados no en la venida del Señor Jesús, sino en que el Señor Jesús los rapte. Están más deseosos del rapto que de la venida del Señor Jesús. O sea, ¿en qué momento nosotros ejercitamos más nuestra fe que cuando somos probados? En realidad, nadie hemos sido probados a tal extremo que nuestra fe sea sacudida. Nadie, o sea, bueno, tal vez no debería decir nadie, pero debería decir muy pocos. En fin, ¿sobre quién vamos a gobernar? Era la pregunta. Bueno, va a haber sobrevivientes de este gran conflicto final de esta era. Va a haber sobrevivientes que van a necesitar ser gobernados. El Señor Jesús regresa y toda la tierra que está destruida, que está contaminada, que está hecha un asco, el Señor Jesús la sana milagrosamente a toda la tierra. ¿Sobre quién vamos a gobernar? Sobre esos sobrevivientes. ¿Van a ser poquitos? No, van a ser muchos, pero comparados con la población que somos hoy, vamos a ser pocos, van a ser pocos los sobrevivientes. La población hoy anda en más de 7,000 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, el Apocalipsis revela que una tercera parte de las gentes van a morir en estos conflictos que vienen. Aparte los que van a morir en las persecuciones que vienen contra la iglesia y contra el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios interviene y envía sus plagas, mueren cantidades extremas, pero es una manera de detener nuestra locura. No es que Dios esté vengándose, es que Dios está deteniéndonos de nuestra propia locura y de nuestro propio deseo de suicidio global. Entonces, Él va a detener esto que va a ocurrir en estos tiempos. Él lo detiene. Por causa de eso hay sobrevivientes. Por causa de que Él interviene, hay sobrevivientes. Y esos sobrevivientes van a necesitar ser gobernados. ¿Pero por quién? Por un rey justo, un gobierno justo, que es el gobierno de nuestro Señor Jesús y los seguidores de nuestro Señor Jesús, nosotros. ¿Qué nos dará el Señor? Es decisión de Él. Según lo que hayas hecho, a lo mejor te da una pequeña ciudad. A lo mejor a mí me da el ejido donde yo nací, que no tenía más que unas 1,000, 2,000 gentes, no sé, no estoy seguro. Pero tal vez no llegaba a esas cantidades. Entonces, sea lo que sea, Él tiene decidido lo que te va a dar a ti según lo que tú hayas logrado, la multiplicación que hayas logrado con los talentos que te dio. Entonces, sobre esas personas va a gobernar nuestro Señor Jesús y nosotros debajo de Él. Ven cómo los estudios se pueden alargar muchísimo, porque eso es lo bueno de un estudio interactuado, que una persona pregunta y alguien tiene que responder. Y si hubiera más haciendo preguntas, bueno, más largo. Podría ser más largo o podríamos reducir, ¿no?, la cantidad de preguntas para poder meterlas en un video como este. Pero aprendemos más. Pero se aprende más cuando hay preguntas. Aprenden los que hacen la pregunta, pero también aprende el que responde. Porque de manera acelerada uno tiene que sacar la respuesta a esa pregunta. Y no es que
no es que uno sea más inteligente que otros, sino simplemente que uno ha tenido más tiempo que los demás para estudiar y aprender. O sea, hay pastores que hemos tenido que son una enciclopedia en cuanto al conocimiento. Y todavía hay maestros que estuvieron la mayor parte de su vida enseñando, y esos todavía son una enciclopedia más grande. Esos ancianos ministros se nos están acabando. Tiene que salir una nueva generación de ministros que empiecen a predicar la verdad, no a predicar conforme se predica ahora en muchas iglesias, muchas congregaciones. Y sí hay buenos ministros, yo conozco muchos, los he visto a través de videos en YouTube y he aprendido muchísimo de ellos. Entonces, tenemos que continuar con la lectura, o sea, solo recuerden sobre quién vamos a gobernar con Cristo, o sea, Cristo y sus seguidores, sobre quién vamos a gobernar, sobre los sobrevivientes de este tiempo de crisis que viene al final de esta era cristiana. Continuamos con la lectura. Sí, pero bueno, la consagración de Aarón, bueno, igual, tenía que ser con derramamiento de sangre, un becerro y 2 carneros, y tenía que llevarse a cabo dentro del atrio del tabernáculo, enfrente de la puerta del tabernáculo. Ahí se tenía que hacer la consagración de ellos, el derramamiento de la sangre, lavarlos y vestirlos con sus vestiduras sacerdotales. Y en todo esto es Moisés el que está dirigiendo esa ceremonia, porque él es el intercesor, él es el intermediario en ese momento entre Dios y los hombres. Él es el que está en la autoridad para establecer a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes con él, con Aarón. En el verso 6 dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. La diadema santa era aquella placa, aquella lámina de oro que decía santidad a Jehová. Entonces tiene su mitra y con un cordón de oro colocan la lámina de oro sobre la mitra. Sobre la mitra, la corona. Bueno, aquí dice la diadema santa. Eso era la diadema santa, la lámina de oro que decía santidad a Jehová. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El aceite de la unción era un aceite especial compuesto de aceite de oliva y especias aromáticas, y muy suave ese ungüento, ese aceite. Hay un salmo que habla acerca de eso. Dice, es como el buen óleo, haciendo referencia al aceite de la unción. Dice, es como el buen óleo de la unción. Dice, que se derrama sobre la cabeza de Aarón, desciende por su barba y llega hasta el borde de sus vestiduras. Así de suave era ese aceite de la unción sacerdotal. Entonces le ponen su corona, luego derraman, dice, tomará el aceite de la unción y lo derramará sobre su cabeza. O sea, lo coronan primero, pero le quitan su corona para poder poner el aceite, ¿no? La corona, la mitra y la corona se mancharían todas de aceite, ¿no? Aquí dice sobre su cabeza. Entonces se unge con aceite y luego y se le corona.
Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras. Las tiaras, se me escapa qué son las tiaras. Bueno, les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces tenían que estar vestidos con sus ropas sacerdotales para ser ungidos como sacerdotes. Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos sacerdotes. Y ellos tenían el sacerdocio de manera perpetua. No iba a ser traspasado a nadie más. Incluso cuando alguna vez el sacerdocio se quitó de los sacerdotes y se pasó a alguien más, a alguien que no era de la familia de Aarón, después lo regresaron a los descendientes de Aarón. Pero eso está mucho más adelante. La señora el cinto a sus hijos y les atará las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Perdón, se me reseca la nariz y me hace toser. Entonces, ese derramamiento de sangre es simbólico también del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. O sea, no había nada que no se hiciera con sangre. Remisión de pecados, se derramaba sangre. Unción o consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, se derramó sangre. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, tenía que hacer una ofrenda de sangre también, antes de poder entrar. Cuando llegaba el día de expiación, que era un día de ayuno, el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio de sangre por el pueblo y primero un sacrificio por él, por su propia persona, su propia vida, que estuviera en orden, y después por el pueblo ofrecía sacrificio y sangre. Entonces todo se hacía con sangre, con derramamiento de sangre, símbolo del derramamiento de la sangre de Cristo, que nos da todas las cosas, nos da la promesa de la vida eterna, nos da el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. O sea, no digo las cosas en orden, pero todas estas están incluidas en el sacrificio de Cristo para que todos tengamos todas esas promesas que hizo Él a los que creen en Él. El derramamiento de la sangre de Cristo incluyó todas estas cosas. En el verso 11 o algo más. Aquí en Éxodo 29:6 dice: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y bueno, mitra, lo que dijiste, gorro alto formado por dos piezas terminadas en punta, una delantera y otra trasera, que forma parte de la vestimenta ceremonial de un obispo. También mitra en la Biblia dice es un turbante. Esta tela de lino cubría la cabeza del sumo sacerdote. Y en el Éxodo 29:7 dice: ungirás con aceite a Aarón. Y aceite, pues sabemos que es el símbolo del Espíritu para sanar, para santificar o apartar para Dios. Y en Marcos 6:13 dice: y echarán fuera demonios, o sea, fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y también dice ungir, que quiere decir también es como lavar, limpiar o consagrar para un propósito. El Espíritu del Señor nos santifica con la palabra. Y en Éxodo 29:8 dice: y harás que se acerquen sus hijos con la palabra, que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y
Bueno, en Hebreos 7:28, que ya lo habíamos leído, ahí en el otro capítulo dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Y en Éxodo 29:9 dice consagración de Aarón y sus hijos. Y en Hebreos 29:12 y 14 dice quemarás al becerro, es ofrenda por el pecado, pero su sangre la derramarás sobre el altar. Y en Hebreos 13:12 dice, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahí lo vimos también ahorita, que era fuera de la puerta. Y también en el 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Bueno, busqué vituperio, que es victoriar, demostrar fidelidad, adhesión, conformidad o agrado, aclamar, ovacionar, aplaudir, ¿no? No. Aclamar. Vituperio es una cosa, vitorear es otra cosa. Oh, sí, porque ahí venía Vitorear es esto que dices ok. aquí, pero vituperio no. Ok, te lo borro. No sé por qué venía así. Vituperio es lo contrario de vitorear. Oh, sí. Bueno, O sea, ¿te acuerdas de aquella escritura que dice que Moisés escogió los vituperios de Cristo antes que las riquezas de Egipto? Ajá. Entonces, vitorear sí es una demostración de fidelidad, de afecto, pero vituperar es insultar, desechar, bueno, más bien insultar y agredir, hasta golpear. Hay una ceremonia que se hacía en la antigüedad en el pueblo de Israel, precisamente en el día de expiación. Tenían 2 machos de las cabras. Entonces les echaban suertes. Uno era, dice, para Azazel y otro era para Jehová. El que era para Jehová era sacrificado, se ofrecía su sangre en el altar y era sacrificado, entonces moría ahí en el derramamiento de sangre. El otro, que era entregado para Azazel, yo cometí el error de pensar que uno representaba el diablo y otro representaba a Cristo. Pero no, los dos representan a Cristo. Uno que derrama su sangre y el otro era arrastrado con una cuerda, con un mecate. Alguien lo llevaba por en medio del pueblo. Cuando iba pasando ese macho entre el pueblo, todo el pueblo salía a la calle central o al pasillo central y le gritaban, lo insultaban, le tiraban piedras pequeñas para lastimarlo nada más y le echaban fuera y le decían de cosas, le echaban tierra. Cuando vino el Señor Jesús, eso fue precisamente lo que hicieron con él. Vituperarlo, eso es vituperio. Recibió el vituperio de todo el pueblo que lo desechaba. Entonces al animal lo llevan por en medio y todos. El animal es dependiente del ser humano, la cabra. Pero cuando ve ahí a todos los seres humanos rechazándolo, insultándolo, cuando sale del campamento, el animal va completamente traumado. Entonces, el ejemplo, el simbolismo, la analogía es exacta de lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue vituperado en extremo.
como dice la Escritura, mira, considerad aquel que recibió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces, cuando el Señor Jesús llega fuera de la ciudad, o sea, la única esperanza que Él tiene es Dios, el Padre. Y así el macho este de las cabras, que es arrastrado por el medio del pueblo, cuando salen, su única esperanza está que ese hombre que lo lleva sujeto con una cuerda tenga compasión de él. Pues cuando llegan lejos, lo lleva lejos al desierto, el hombre mismo lo abandona al macho, lo abandona. Y cuando ve que ese hombre, esa última esperanza que le quedaba, lo abandona en medio del desierto, en medio de la nada, el macho ni siquiera tiene voluntad de ir a buscar su propia comida. Se queda ahí parado donde lo abandonaron, sin buscar comida, y solo está esperando la muerte. El Señor Jesús va con la única esperanza de que Dios está con él. Y Dios estuvo con él hasta el final, de eso no hay duda, estuvo allí. En el mismo lugar que siempre ha estado Dios, en su trono, viendo todo. Pero la comunión que existía de Jesús contra el Padre, la ventana abierta, la puerta abierta que Él siempre veía en el cielo, donde podía contemplar la figura amada de su Padre, en ese momento de angustia está cerrada. No puede ver absolutamente nada. No puede ver al Padre, no puede ver la puerta abierta del cielo. Entonces, en su angustia, en su desesperación, cuando quiere ver la figura del Padre, exclama angustiado: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, no lo dijo solamente por cumplir con la profecía, no, lo dijo porque lo sintió. Entonces, esa ceremonia extrema, ¿no?, que se hacían en la antigüedad de esos dos machos, simbolizan perfectamente lo que sucedió con el Señor Jesús. Uno es derramada su sangre de un macho de las cabras, y otro es vituperado. Esa es la palabra exacta que estaba aquí mencionando Gloria. Vituperio es el rechazo, el insulto, el ataque contra alguien. Eso es vituperio. O sea, es un ataque extremo contra una persona. Y eso fue lo que sufrió nuestro Señor Jesús. Simbolizaba todo eso en una ceremonia antigua que hacía el pueblo de Israel el día de expiación. Entonces, derramamiento de sangre tenía que haber en todas las ceremonias. Unción era el aceite que se echaba y derramaba y escurría por las vestiduras, por todo el cuerpo hasta el borde de las vestiduras. Entonces, todos son simbolismos de lo que tiene que pasar en nuestra vida. El derramamiento de sangre está sobre nosotros, la sangre de nuestro Señor Jesús. Su sacrificio, pues, es lo que hemos aceptado como redención de nuestros pecados, de nuestras almas. De otra forma, no hay ninguna esperanza para nadie. Entonces, estas son las ceremonias que se establecieron para el establecimiento de los sacerdotes. Una idea nos lleva a otra y por eso es que nos alargamos. Entonces, disculpen estas tardanzas, pero esperamos que sean de beneficio, ¿no?, estos comentarios. Pero tenemos que continuar porque está largo todavía. Casi una hora. Sí, tú sigues. El 11. 11,
Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y bueno, pues en Éxodo 29:18 dice: el carnero quemado sobre el altar era de olor grato para Jehová. Y en 2 de Corintios... Todavía no llegamos ahí. Pues, ok. O sea, allí está la diferencia, ¿no?, entre las ceremonias que se hacían, los sacrificios que se hacían. El becerro, que fue el primer sacrificado, dice Dios, da Dios las instrucciones: le quitarás la grasa, o sea, primero su sangre se unta sobre los cuernos del altar, y lo demás, la sangre, el resto de la sangre se quema, o sea, derrama. Dice en el 12, dice: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre sobre el pie del altar, y derramarás la demás sangre al pie del altar, o sea, el lugar donde se quemaban las cosas, ¿no?, los sacrificios. Entonces al pie, a la parte baja del altar, pero por fuera. Dice: tomarás también toda la grosura. Esa era parte de la ceremonia. Se le quita toda la grosura al animal y esa se quema sobre el altar. Y luego dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás fuera del campamento. O sea, el sacrificio extremo que sufrió nuestro Señor Jesús, derramó su sangre. Era lo que estaba diciendo, ¿no? El altar, en realidad, estaba simbolizado por la forma en que fue castigado nuestro Señor Jesús. No la derramó sobre un altar, pero la derramó buena parte de su sangre dentro de la ciudad de Jerusalén, como si fuera Jerusalén el altar. Pero luego fue llevado fuera de la ciudad, así como este becerro llevaba su carne, su piel, su estiércol, todo afuera, y es quemado allá afuera. Así el Señor Jesús fue llevado fuera, crucificado, y lo que sucede es que cuando está en una aflicción tan grande como esa, el corazón está trabajando tan duro que siente que arde su cuerpo por dentro. Está trabajando con tanta fuerza, tratando de llevar la sangre a todos los rincones, a todos los rincones del cuerpo, pero por todas partes del cuerpo había heridas que sangraban. Entonces, con ese trabajo extremo del corazón, el cuerpo siente que está por dentro ardiendo. Y eso es lo que pasa, el simbolismo de nuestro Señor Jesús. Además, el calor del día era también grande en ese lugar. Entonces también allí el Señor Jesús sufre esa condición extrema, ¿no?, del calor, primero de su cuerpo y luego del clima. Pues por eso es que dice que será quemado el becerro fuera del campamento. Apresurémonos. Dice en el 15 dice: tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos cuando ponen sus manos simbolizaban que estaban declarando sobre el animal los pecados de todo el pueblo, los pecados de todo el mundo. Así sobre el Señor Jesús se declararon todos los pecados del mundo, sobre Él recayeron
todos los pecados del mundo, no solo del pueblo escogido, sino del mundo entero. Se cargaron sobre él todo ese pecado. Y él los aceptó y los llevó a la cruz y los crucificó en la cruz junto con él. Al 16 dice: y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Aquí iba a ser diferente, no se iba a untar la sangre sobre los cuernos del altar y derramarse el resto al pie del altar, sino que se iba a recoger la sangre y se rociaba. Se tomaba algo con lo que se rociaba el altar para santificarlo. Dice, y rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. O sea, el carnero era despedazado prácticamente, así como un carnicero lo parte en pedazos el animal sacrificado, así se va a hacer con este. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos. Entonces los intestinos y sus piernas, se pondrán sobre los trozos, los demás trozos, y sobre la cabeza del carnero. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. No iba a ser llevado fuera del campamento y quemado allá afuera, no. Iba a ser quemado todo sobre el altar. Todo, absolutamente. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Igual, declarar los pecados del pueblo sobre ese carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, la misma oreja derecha, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. O sea, ceremonia, poner sangre sobre el lóbulo derecho, sobre el pulgar, ¿no? Dice aquí, sobre el pulgar de las manos derechas de todos ellos y sobre el pulgar de los pies derechos de todos ellos. No sé, tal vez significa, ¿no?, la herida en las manos de nuestro Señor Jesús y de los pies, impidiendo el movimiento de la persona. Pero era la ceremonia con que iban a ser consagrados, o sea, necesitaban la sangre sobre ellos para ser consagrados como sacerdotes. El 21. Estamos tratando de acelerar. En Éxodo 29:18 dice: el carnero quemado sobre el altar era de olor grato para Jehová. En 2 Corintios 2:14-15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en Éxodo 29:24, ¿dónde estamos? Todavía no llegamos al 24. Y bueno, en el 20 dice: y 21. matará, 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y en el
Bueno, estamos 26, 24, ok. Sí, pero 27. Bueno, Éxodo 29, 24, 25 y también el 27. Dice ofrenda mecida, encendida, ofrenda elevada. No tengo nada todavía. Nomás lo apunté. Así es. Bueno, aquí está con el último carnero que se sacrifica y se hace algo especial, ¿no? Se hace primero la sangre que se unta, ¿no? en la oreja derecha, los del pulgar derecho, de la mano y de los pies, de todos, de Aarón y de sus hijos. Y dice, y con la sangre que está sobre el altar en el 21 y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. O sea, era una vestidura especial, pero también esa vestidura especial necesitaba ser santificada, consagrada, y se hacía esa consagración con sangre también, y con el aceite que se menciona aquí, el aceite de la unción sacerdotal. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, son vestiduras especiales y luego son manchadas, rociadas con sangre. Sí. Entonces, inmediatamente después tenían que lavarse, ¿no? Porque pues, la sangre mancha. Queda la mancha. Mancha feamente. Pero como eran telas especiales y cosas especiales que se hacían, bueno, habían permanecido consagradas por tiempo indefinido. O sea, ese era un material que iba a durar para el hijo, los hijos, los nietos, los bisnietos, no sé para cuánta gente. Era un material, un vestido, un vestuario que se iba a pasar del padre al hijo. Lo vamos a ver más adelante cuando Aarón tiene que entregar el sacerdocio a su hijo, al mayor que le quedaba. Entonces, pero aquí están consagrándolas con sangre y con aceite de unción. Luego toman partes del carnero y la presentan como una ofrenda mecida. La toma Moisés, se la entrega a Aarón. Aarón y sus hijos las toman, las mecen, las elevan y las mecen como ofrenda hacia Dios. Y luego se las devuelven a Moisés, y Moisés, como el intermediario entre Dios y Aarón, el que está consagrando a Aarón por el mandato de Dios, las toma y las quema. Las pone en el altar y las quema. También una torta, o sea, todo esto iba a incluir, ¿no? Las ciertas partes del carnero y una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo. Todo eso se tenía que tomar, mecerse y luego quemarse. Dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar. Entonces, eso era un holocausto de olor grato delante de Jehová. De olor grato porque habían hecho exactamente conforme lo que él había mandado. Acuérdense, todas estas son instrucciones que Dios le está dando a Moisés todavía allá en el monte Sinaí. Todavía no se llevaban a cabo ninguna de estas cosas. Eran las instrucciones de cómo se debía hacer. Después lo tomarás y lo quemarás, holocausto de olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. En el 26 dice, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción suya. Esas consagraciones, había una parte parte de carne que tenía que recogerse y se le entregaba a Aarón
para que él comiera de ese sacrificio, de esa consagración que se estaba haciendo. Era el pecho y era para Aarón, para que él lo comiera con su familia. Dice, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Esa era la forma en que iba a ser ¿cómo se dice?, alimentado Aarón y su familia. Entonces, cada vez que el pueblo presentaba una ofrenda, iban a quitar el pecho y la espaldilla. Son cortes muy suaves, muy buenos, muy tiernos. Entonces a él le tocaban de esos sacrificios esa parte para Aarón y para sus hijos. Y ellos lo dice por perpetuo, iba a ser perpetuo, iba a ser para ellos siempre. Entonces ellos iban a tener siempre carne para comer, y aparte las ofrendas de pan que se mencionan aquí también. ¿Cómo se dice? Los panes sin levadura, el pan de aceite sin levadura, el hojaldre sin levadura, todos esos eran parte de eso, era para entregado a Aarón. Dice en el 29, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. O sea, el padre se la pasa al hijo, y luego el hijo al nieto, etcétera, etcétera. 30, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. O sea, escogían a un sucesor de Aarón, y él tenía que vestirse las vestiduras y traerlas durante 7 días. Entonces, cuando veían al hijo de Aarón, veían, este es el nuevo sacerdote, porque trae las vestiduras. 7 días para que nadie, ¿cómo se dice?, para que todos estuvieran enterados quién fue el escogido para suceder a su padre. Dice todo ese lugar, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Durante 7 días tiene que estar delante del tabernáculo, servir como sacerdote y traer las vestiduras santas. 31. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese carnero de consagraciones, ya vimos, una parte es recogida y quemada, otra parte es apartada para Aarón y sus hijos, y dice, y el resto de la carne es cocida, y tienen que comerla en ese momento en que es cocida y que él está recibiendo esa consagración. Tienen que comerla allí en el mismo lugar donde están siendo consagrados. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. O sea, era
un alimento especial dedicado precisamente para el sacerdote. O sea, no, el resto del pueblo no era sacerdote, ni siquiera los levitas de la familia del resto de la familia de Leví eran sacerdotes. Entonces, nadie podía comer de esas cosas, solamente Aarón y sus hijos, y después los nietos, porque la familia de Aarón siguió creciendo y creciendo. Y todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Entonces, nadie podía participar de esa comida, solamente ellos. Y al estar haciendo estas ceremonias, si empezaban a comer ellos, y si sobraba algo de esa comida, tenía que ser quemada, no podían comerse al día siguiente. Aunque todavía estuviera buena para comerse, no la debían comer. Era orden, era la parte del ceremonial de la consagración. Entonces, el 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio. ¿Sigo? Hasta hasta el 37. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para sacrificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Tengo en el 36. A ver. Éxodo 29:36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. Y en Hebreo 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solo Cristo, ¿verdad? En el 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pondré mis leyes en sus corazones, y dice en el 16: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el 18 dice: porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y en el 37. ¿Pero qué escritura decía? El Hebreos 10:11. Hebreos 10:11, ok. Fue Hebreos 10:11, 12, 13 y... hasta el 18. Bueno, en el 16, y luego el 17 y 18. El del 12 empecé, 11 y 12. Y sigo, aquí en el 37 dice, Éxodo 29:37 dice: harás expiación por el altar y lo santificarás. En Mateo 29:18, 19, en el 17 leo: también decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y en el 19 dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y en el 17 dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ya, sigues tú. El Señor Jesús está mencionando, ¿no?, la hipocresía, ¿no?, que se había generado durante 2 siglos en el pueblo de Israel y entre los sacerdotes. Decían que si alguno hacía un juramento por el altar, decía: yo prometo tal cosa, y lo prometo, o sea, jurando sobre el altar. Dice: bueno, si juras y no puedes cumplir, si juraste por el altar y no puedes cumplir, no importa, no hay ningún problema. Pero si juras por la ofrenda que fue puesta en el altar, entonces eres deudor, debes cumplir tu promesa a como dé lugar. Endeúdate si quieres, pero tienes que cumplir lo que prometiste. Entonces el Señor Jesús dice: bueno, ¿qué no es más grande el altar que santifica la ofrenda que se pone encima que la ofrenda misma?
¿No es el altar el que es importante? Por eso cuando ofrecían un sacrificio impuro, un animal impuro sobre el altar, decía, lo contaminaban. Ese altar estaba contaminado, ese altar había perdido su consagración, su santidad. Entonces ese altar estaba contaminado, pero cuando se ofrecía lo correcto, el altar santificaba la ofrenda. Y lo decían, si alguien jura por el templo no es problema, pero si juran por el oro que está en el templo, es deudor, tiene que cumplir a como dé lugar lo que prometió. Y dice, bueno, ¿qué son hipócritas ustedes? ¿Qué no entienden que el templo es el que santifica el oro y todo lo que está dentro del templo? El oro por sí solo no es tan valioso, no es tan santo, no es tan consagrado como el templo. Es el templo el que santifica todo lo que está allí, y el oro y todo lo que está dentro del templo. Entonces, hay que ser entendido, ¿no? Del valor de las cosas. Entonces, yo pensaba en esa escritura y Gloria la tenía ahí especificada. Entonces, la mitad cada uno. Son 4 versículos cada uno. En el 38 continuamos las ofrendas diarias. Ya es otra instrucción acerca de las ofrendas que se van a presentar diariamente. Diariamente. No cada semana, no cada mes, como había algunas que se presentaban cada semana y otras que se presentaban cada mes y otras que se presentaban una vez al año. Estas son diarias, 365 días, todos los días, ofrendas que se tenían que presentar. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces era un cordero en la mañana y uno en la tarde. Uno temprano, amaneciendo, y otro justo cuando estaba casi para meterse el sol, o sea, un poco antes de que se metiera el sol. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Estas ofrendas de la mañana y de la tarde tenían que llevar panes o masa amasada con aceite y vino. Las dos cosas tenían que presentarse con la ofrenda de la mañana y de la tarde. Eso de ahí se tomaba alimento para los sacerdotes y tenían pues que llevarlo el pan y el vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída en el 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Este sacrificio es lo que los judíos modernos quieren volver a establecer, ¿no? O sea, pero para hacerlo tiene que haber templo, tiene que estar un templo físico construido en Jerusalén, donde estuvo el primer templo. Y se nos ha dicho que sí, hay un lugar específico para ese templo que va a ser reconstruido. Y está una mezquita y está una iglesia cristiana. Pero el lugar del templo es una explanada que se usa para otras cosas, ¿no? Entonces allí en ese lugar, sin necesidad de invadir la mezquita musulmana y el templo cristiano, allí se va a construir el templo de la fe judía. Y allí es donde se va a reiniciar este sacrificio continuo de todos los días, uno en la mañana, uno en la tarde, con pan y con vino,
y ahí se van a hacer los sacrificios que se acostumbraban a hacer. O sea que no son necesarios. No son necesarios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya se hizo. Esa sangre alcanza para cubrir el pecado de todo el mundo. Entonces ya ni los judíos necesitan hacer ese sacrificio, pero como no han entendido que el verdadero Mesías, el que esperaban por miles de años, ya vino y les pasó de noche, entonces quieren seguir con los sacrificios que no hacen perfecto a nadie. No limpian de pecado, solo cubren el pecado, pero no lo limpian. El sacrificio del Señor Jesús, ese sí, cubrió multitud de pecados y limpió todos los pecados. Entonces continúa en el ¿qué? 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para hablar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y tengo en Éxodo 29, 37, dice, harás expiación por el altar y lo santificarás. Y en Mateo 23, 18, 19, ¿ya lo libra? Sí. En las ofrendas diarias, en Éxodo 29, 38 al 42, dice, ofrecerás sobre el altar un cordero por la mañana y otro por la tarde, y con cada cordero flor de harina con aceite y vino. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones para hablaros allí. Y en Éxodo 29, 40 al 41, dice, un efa de flor de harina, efa, que significa 22 litros de trigo, equivale a 22 litros de trigo, de granos de trigo. Un hin, dice, de aceite, igual equivale a un tarro romana, dice, para medir líquidos y sustancias secas. Y el 5 y el 6 dice, ¿qué es? 5 y 6 litros, y 5 y 6 litros, dice. Libación, ceremonia que consistía en la aspersión de una bebida en ofrenda a Dios. Y luego derramamiento de vino, agua, aceite, etc. Jacob en su visita a Betel ofreció libaciones de óleo, que óleo es el aceite de aceitunas. Y en Éxodo 29, 41 dice, ofrecerás estas ofrendas en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Salmos 141, 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el donde mis manos como la ofrenda de la tarde. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y en Éxodo 29, 45 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, nuestro Salvador. En Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo precioso. O sea, lo que mencionó a Gloria, el efa, 37 litros. Así, esa era la capacidad del efa, pero aquí se está, nomás quiero hacer la aclaración, aquí se está diciendo que es una décima. Dice, además con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Entonces una décima, o sea, si una efa es 37 litros, una décima de efa son 3.7 litros. Un hin el hin era el equivalente a 6.2 litros. Ese era un hin. Entonces aquí está diciendo, dice, con la cuarta parte de un hin de aceite. O sea, la masa, los 3.7 litros de harina,
se tenían que amasar con la cuarta parte de un hin de aceite. O sea, aquí son 6.2 litros, la cuarta parte pues viene siendo que un litro y medio o algo así de aceite, un poquito más de litro y medio. Entonces, las medidas de capacidad, bueno, algunas Biblias, digo, las medidas que se usaban en el Antiguo Testamento, algunas Biblias los traen aquí en la parte de atrás. Ahí están los pesos y medidas lineales, medidas de capacidad para áridos y luego para líquidos, y los tiempos, las vigilias. Entonces, sí, está el efa y está el hin, pero cada uno era una cantidad específica, y las equivalencias aquí las tenemos. Entonces, se ofrecía la 10ª parte de un efa de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Y dice de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. O sea, también la 4ª parte, 1,5 litros de vino. Repartido entre no sé cuántos, pues no era nada, ¿verdad? Entonces, terminamos el capítulo 29. Amén. Bueno, nomás para aclarar que yo creo que me equivoqué allí donde en Éxodo que leí, en lugar de decir Éxodo, dije Hebreos tal vez, Éxodo 29, 12, 14, donde dice quemarás al becerro, que es ofrenda por el pecado. Dice, pero su sangre la derramará sobre el altar, que leí Hebreos 13, 12. Bueno, eso es lo que quise aclarar, pero bueno, Okay. Espero que compartan estos videos, no se les olvide. Acuérdense que hay mucha gente todavía por ser salva, que todavía no conoce del amor de Dios. Y estos son los videos para que usted comparta el amor de Dios, para que sus familiares, sus conocidos conozcan del amor de Dios y sean salvos. Ore por ellos, ¿verdad? Cuando los comparta. Así que esperamos que tenga un día súper, archi, mega bendecido. Hasta uno.